2, 1, grabando. Vamos a darle caña a la tercera clase de diseño de programas. Vamos a terminar el tema 1. Si hasta ahora hemos estado viendo los diseños de una manera más general y después desde el punto de vista de la concreción, de más general a más concreto, ahora vamos a analizar los diseños de una manera completamente diferente. Vamos a mirar sus partes, las partes que forman nuestros diseños de investigación. En el libro empiezan hablando de estas 3, pero si me apuras podríamos llegar hasta 5 partes importantes. Aquí solo nos hablan en un principio de diagnóstico, objetivos y estrategias. Es súper importante el diagnóstico. Un buen diagnóstico te va a llevar a un buen diseño y a unas buenas actividades. Sin un diagnóstico adecuado, no sabrás qué es lo que tienes que hacer específicamente para cada persona. Es súper importante que el diagnóstico esté perfecto, porque sabiendo las características del entorno de las personas a las que va dirigida la actividad, el programa, y de todas las recursos con los que cuentas y todas las problemáticas con las que podemos encontrarnos, podremos prever y hacer un buen trabajo. Si no, tenemos que saber improvisar demasiado bien y tener demasiada experiencia. Cuanto menos experiencia tengas, más importante es el diagnóstico y realizar un buen diseño de investigación. Los objetivos es lo que el investigador busca realizar. El investigador busca el objetivo que buscamos, que queremos conseguir con un diseño. Entonces tenemos que tener bien claro hacia dónde enfocarnos para no irnos por los cerros de Úbeda, que también pasa mucho, y tener bien claras las estrategias. Pero aquí hay más cositas. Tenemos las actividades y los indicadores, que lógicamente tienen su importancia, y por último la evaluación. Ojo, la evaluación es clave. ¿Por qué? Bueno, porque evaluando adecuadamente el diseño que hemos realizado, podemos volver a aplicar nuestro diseño, mejorarlo y así lograr la perfección. Es difícil que a la primera consigamos que un diseño sea perfecto. Siempre va a haber algún problema o alguna cosa que deberíamos de haber previsto y que sin querer no hemos previsto. Entonces la evaluación nos permite volver a valorar las necesidades, mejorar la planificación de la intervención y hacer una ejecución mejor, y es como un perro que se mueve de la cola. Estamos en este círculo vicioso todo el rato. ¿Para qué? Para llegar a la perfección. Es súper importante. Hay, según Pérez Serrano, toda una serie de etapas, toda una serie de partes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un buen diseño. La mayoría es que son lógicas, ya las sabéis. Tener bien en cuenta el entorno, la realidad donde vamos a realizar. No es lo mismo trabajar en el barrio Salamanca de Madrid que trabajar en la mina en Barcelona. Es bien diferente el lugar donde vamos a trabajar, o los pajaritos en Sevilla, o trabajar en Ecuador, trabajar en Guayaquil. No es lo mismo trabajar en un lugar que en otro. El entorno influye mucho. Entonces tenemos que tener bien claro toda la situación que nos está envolviendo. Por supuesto, el público diana o población diana, que es a quien va dirigida la intervención. Claramente es muy importante saber a quién dirigimos la investigación. Ojo, no es lo mismo trabajar a un colectivo de adolescentes que a personas mayores. Sus necesidades, sus capacidades físicas, psicológicas, motrices no tienen nada que ver, y por lo tanto tenemos que enfocarnos bien en lo que tienen y lo que necesitan. No se puede trabajar lo mismo con niños con TEA que con niños de un entorno marginal y de origen inmigrante senegalés, por ejemplo. Tenemos que tener bien claro a quién se dirige para hacer una buena intervención. Y por supuesto la planificación, obviamente, es muy importante saber bien
toda la documentación que tenemos que realizar, toda la documentación con la que contamos, toda la información que está a nuestra disposición. Las leyes son súper importantes, el marco normativo, tenemos que entender que a mayor nivel de concreción, más problemas legislativos, más cositas tendremos que tener en cuenta, más abarcamos de legislación, y cuanto más pequeñito, más sencillo en este sentido. Cuanto más microdiseño, más fácil de trabajar será. La finalidad, obviamente, no es lo mismo intentar trabajar con, yo qué sé, con niños de un entorno marginal para mejorar sus hábitos de lectura, su integración social, su cohesión social, que con personas mayores que lo que buscamos es mejorar su motricidad fina. No tiene nada que ver. Claramente los objetivos son súper importantes, porque de ahí vamos a centrarnos, vamos a buscar unas cosas bien diferentes. Nuestras metas no tienen nada que ver y por lo tanto nuestro diseño tampoco. Contenidos, el objeto de intervención. Por supuesto, es súper importante, por lo mismo que hemos visto. No es lo mismo trabajar con unas personas que trabajar con otras. Las estrategias, cómo vamos a enfocarlo, también es súper importante. Vamos a hacer estrategias más concretas, más generales, vamos a realizar un tipo de actividades, vamos a proporcionar materiales. Es súper importante. No es lo mismo hacer una exposición que hacer unas clases, ¿vale? Por ejemplo, unas clases de informática o unas excursiones o un taller, no es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que eso influye mucho y los recursos ya ni os cuento. Mirad, os pongo un ejemplo. Hace unos años yo participé en un programa porque hace casi 10 años ya cambió la legislación sobre los carnés de conducir. Y si conducía sin carnet ya pasaba de falta a delito. Y en el Ayuntamiento de Sabadell hubo bastantes problemas porque había varios colectivos en barrios marginales que conducían sin carnet bastantes personas y que no había interés ni recursos para que esas personas que estaban conduciendo sin carnet y que necesitaban el carnet para trabajar, para vivir, pues sacasen el carnet. Eran sobre todo del llano y también había de Campullener, pero bueno, de varios colectivos, inmigrantes, de etnia gitana, bueno, personas en un barrio muy pobre de Sabadell, pues se planteó por parte del trabajador social encargado a ese barrio y de los educadores sociales un programa, diseñaron un programa de Sácate el carnet, en donde se ponía a su disposición de manera gratuita profesores que iban explicando todo el temario, prácticas gratuitas de autoescuela que se hacían en el propio barrio para que no tuviesen que desplazarse, y estaba abierto para todas las personas que estaban empadronadas en ese barrio. En un principio, ahí tenemos un diseño que está marcado a unos objetivos concretos, a unos problemas concretos, y había unas estrategias, un diseño organizativo que se estuvo llevando a cabo hablando con autoescuelas, con profesores, con educadores sociales, pero era muy importante los recursos con los que se contaba. Se hizo en varios años seguidos y los recursos fueron muy importantes. Primero había un centro social donde se implantaron las clases, se dieron las clases, pero había el problema de que sí que se podían dar las clases, pero no había los recursos de los ordenadores para que fuesen a practicar cada vez que lo necesitasen para practicar el examen teórico. Bueno, así se tuvo que mejorar en la siguiente versión los recursos poniendo ordenadores para poder
practicar y el resultado, y no solo eso, sino que hubo más cosas que mejoraron la segunda visión, la segunda vez que se aplicó esta situación. El soporte, el espacio o medios, por lo tanto, eran muy importantes porque sin el soporte y el espacio no hubiese podido llevarse a cabo de manera exitosa como se llevó ese diseño. Y el tiempo también era muy importante, no era lo mismo hacerlo en verano que hacerlo en invierno. Se vio que los resultados variaron mucho de cuando se hizo en verano a cuando se hizo en invierno. En invierno los resultados fueron mucho mejores por diferentes motivos: vacaciones, trabajos temporales, eventuales, que tenían las personas que vivían en esos barrios y que les impedían poder asistir a esas clases, esos exámenes en el tiempo de verano. Los recursos humanos, por supuesto, eran muy importantes. Se necesitó personas que estuviesen formadas en ese sentido. Profesores de autoescuela no lo pudieron llevar a cabo los educadores sociales solos. Y los impulsos, los mecanismos de desarrollo de intervención fueron muy importantes. Y aquí os pongo este ejemplo también porque es muy interesante. La primera vez hubo muy poca gente que se presentó, muy poca gente que supo de estas actividades y que las tuvieron en cuenta. Hubo personas que sí que se presentaron, pero bueno, me parece que 5 o 6 personas. Pero en la siguiente ocasión se buscó una difusión de este diseño. ¿Cómo? Se habló con el imán de la mezquita que había ahí y también con el padre de la iglesia evangélica que estaba ahí y con las tiendas de conveniencia de la zona que estaban muy arraigadas y que eran personas muy importantes en esa comunidad. Y con eso se consiguió, ni que se duplicó ni se triplicó, se consiguió multiplicar exponencialmente. Llegó a haber 30 personas, pasaron de la primera vez que se aplicó 5 personas a 30 personas que asistieron a estos cursos, de las cuales más de la mitad se consiguieron sacar el carné. O sea que es también muy importante. La evaluación también es importante, porque como hemos dicho, si no se hubiese visto de dónde se falló en la primera ocasión que se realizó, no se hubiesen implantado las mejoras y de ahí no hubiese mejorado exponencialmente ese diseño. Así la evaluación con buenos mecanismos de diagnóstico que también se tenían que haber aplicado al principio y un seguimiento de la intervención se puede llevar al éxito en futuras ocasiones. Bueno, aquí esto es lo mismo que hemos estado hablando y la evaluación en cascada invertida también tiene una lógica con lo que estamos viendo. Simplemente aquí tenemos que entender que tenemos que partir de lo más general a lo más concreto y así podemos trabajar de una manera más holística, que quiere decir más general. Pasamos de lo más abstracto, por así decir, a lo más concreto, que son las personas. Y tenemos que tener en cuenta que en este caso nos vamos a encontrar con esto, que hay un tridente, por así decirlo. Tenemos una estructura vertical, que es trabajar de cosas más concretas, de lugares más concretos, grupos de personas más concretos, a más abstractos, el grado de concreción, un grado vertical, también una estructura horizontal de las diferentes partes que forman un buen diseño, una buena intervención, y después la acción en sí misma, son el tridente que tiene que andar jugando y a los tres hay que darles la misma importancia, tienen que tener la misma distancia para que nos salga un buen cubo, porque si no, no saldrá un cubo. Pues eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Ahora tenemos que también tener en cuenta los límites del diseño. Tenemos que entender que siempre hay una cosa que nos va a fastidiar, que siempre pueden pasar contingencias inesperadas, problemas que te van a surgir. ¿Qué se le va a hacer? Como que roben los ordenadores del diseño que os comenté antes, ¿no? Eso puede pasar. Son problemas que pueden acaecer, interferencias ambientales, que se inunde el local donde estamos, que vaya a pasar cualquier cosa, que haya frío, que haya ruido, que haya mal olor, accidentes, conflictos, que se ponga enfermo alguien, que haya una pelea entre dos colectivos. Esos problemas van a surgir. Tenemos que estar atentos y prever: si pasase eso, ¿qué haríamos? Si pasase esto, ¿qué haríamos? Si pasase eso, ¿qué haríamos? Cuanto
más controlado tengamos todos los demás factores, cuanto más hayamos estudiado la situación, menos influirán estos problemillas que van surgiendo. Así, si tenemos muy controlado y sabemos muy bien las capacidades con las que contamos, para tanto factores psicológicos, fisiológicos, experiencia de los diferentes educadores, nuestras capacidades. Si somos solo una persona, pues estamos fastidiados, porque tenemos que ver lo fuerte, lo bueno que tenemos nosotros. Si somos varios, pues ahí podemos jugar, que a este se le da bien esto, a este se le da bien esto otro, y así ir jugando en las intervenciones, sacar lo mejor de cada educador social, cada trabajador social. El diseño de la intervención que se haya realizado es muy importante. Cuanto más concreto, más microdiseño, más importancia tiene, porque más tiene que abarcar, más tiene que concretar las características, situaciones concretas y todo lo que tenemos que prever para el grupo que estamos. Si es más general, ya son más abstractos y ahí ya hay poco donde cortar. También los recursos con los que contamos y con los que necesitamos, que a veces lo normal es que no tengamos todos los recursos que sabemos que necesitamos. Y ahí tenemos que inventiva, tenemos que tener capacidad de improvisación. También hay que tener en cuenta la disposición de los participantes, los alumnos, los usuarios. No es lo mismo trabajar en un centro de menores, en a lo mejor donde se les promueve de manera muy activa que participen en ciertas actividades o con personas mayores, que actividades totalmente voluntarias como la que os he dado. La disposición es diferente si vas obligado o si no vas obligado. Los factores psicológicos y fisiológicos, por lo tanto, son muy importantes. No es lo mismo trabajar en un centro penitenciario que trabajar en un centro de ancianos, un lugar de ancianos, una residencia o un centro de día. Cambia completamente y esas características las tenemos que tener en cuenta para trabajar de una forma motivacional, donde la gente esté contenta de estar en nuestras actividades. También tenemos que tener en cuenta el contexto general, el clima social, político. Todo es importante, la política también es importante porque nos puede favorecer o nos puede poner trabas. Tenemos que estar muy atentos a eso. Así se ha creado esta formulita donde todos los factores, si están bien controlados, multiplican exponencialmente el éxito de nuestro diseño. Pero si crece exponencialmente los problemas, pues ahí nos va a reducir el éxito también de manera exponencial. O sea, si todo está muy planificado, todo va a ir de puta madre, para que nos entendamos. Y como la cosa haya muchos problemas, se va todo al carajo en un segundo. Todo esto es para conseguir, como dice aquí el libro de texto, brillo, energía y éxito. Eso es lo que buscamos en nuestros diseños. Así podemos ir mirando puntito a puntito características que hay que tener en cuenta para el diagnóstico, porque es el punto de donde empezamos, diagnosticar la situación, las necesidades, por qué concholis estamos haciendo ese diseño. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. ¿A quién va dirigido? También tenerlo bien en cuenta, porque si no, ¡piu!, va todo de culo cuesta abajo y sin frenos. Aquí podemos hablar un poquitito de Marchionni. Marchionni, un educador social que trabaja en Gran Canarias y hizo una monografía muy interesante que tenéis que conocer. Marchionni hizo realmente un trabajo comunitario para mejorar la vida, en la intervención comunitaria en la propia comunidad, para mejorar la vida de la población local, contando con la población local, que eso es una idea muy original, que no se solía tener en cuenta. Hay que escuchar a la comunidad, oír a la comunidad, sus necesidades, sus tradiciones, sus historias, sus experiencias, para poder hacer un éxito en la intervención. No se debe partir de lo inalcanzable, sino de la realidad con la que contamos.
Es muy importante ir trabajando poco a poco con las experiencias y la propia riqueza de la comunidad. O sea, que todo tiene una lógica abismal. Lo que buscaba Marco Marchoni era la finalidad que buscaba era potenciar la participación y todo el tejido asociativo, todo lo que rodea a esta sociedad, facilitar el encuentro y el intercambio, la colaboración de todo el mundo en los proyectos, las actividades de interés general y así construir una mejor participación. Y eso favorecerá un éxito rotundo en todas las intervenciones y actividades que se vayan a realizar. Esto que parece tan obvio, pues no lo era tanto hasta que Marco Marchioni no lo dio por escrito y con ejemplos en la comunidad canaria. Así, realmente a la hora de hacer el diagnóstico, según Marchioni, tenemos que tener en cuenta estas etapas. Primero, un análisis básico de las estructuras, un análisis sectorial de los sectores que se va a intervenir. También un análisis por franjas de población a las que vamos a trabajar, porque suele haber más de una franja en un diagnóstico, no suele ser toda la misma gente de la misma edad y las mismas características. Y por último, un análisis de los temas y los problemas más transversales. Así podemos hacer un adecuado diagnóstico teniendo en cuenta todos los contextos y las características e indicadores de cada uno de ellos de una manera más pormenorizada y consiguiendo así un éxito rotundo en las intervenciones. Por lo menos, si no rotundo, aceptable, que tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. Para hacer un buen diagnóstico tenemos que tener toda una serie de instrumentos. Instrumentos súper interesantes, algunos están aquí y otros no. La observación de la realidad. Ojo, realizando una observación científica. Porque sea una observación no se tiene que hacer a lo cutre salchichero, se puede hacer estableciendo unos requisitos y haciéndola de manera científica y adecuada, siendo de una forma objetiva y teniendo en cuenta las cosas que se van a observar en los tiempos que se van a observar y recogiendo toda la información. Así que sí que se logra una buena observación y un buen diagnóstico. Las encuestas que están muy relacionadas con las entrevistas porque parten de un mismo instrumento que es el cuestionario, son también muy importantes y tenemos que tener bien claro qué es lo que se va a trabajar, el tipo de preguntas que se va a hacer, dónde se va a enfocar, el orden de las preguntas de ideas más generales a más concretas. Todas esas cosas son súper importantes. También tenemos que tener en cuenta indicadores sociales generales, informantes clave, como os estuve hablando, el imán, las tenderas de las tiendas más de conveniencia del lugar, el padre de la iglesia evangélica. En el diagnóstico de la intervención que os hablé antes fueron fundamentales. Y después toda una serie de técnicas grupales que son súper interesantes y que veréis en otras asignaturas, como el sociograma, escala de distancia social, grupos nominales, grupos de discusión, todo eso me muestra la cohesión social del grupo y son muy interesantes, sobre todo cuando hay personas excluidas en riesgo de exclusión social o cuando trabajamos en el ámbito de menores, si sufre uno bullying o acoso escolar o está empezando a ser apartado y no está bien cohesionado una persona dentro de un aula o una comunidad. Podemos saberlo gracias a este tipo de instrumentos. Son por lo tanto muy importantes. Hay muchos más como paneles, audiciones, medios de comunicación, súper importantes. Parece que no, pero son súper importantes. Análisis de documentos, hay que leer, hijos, hay que leer. Análisis de comunicaciones, demandas de usuarios. Vamos, ¿qué es lo que te están pidiendo? Informaciones fortuitas, que a veces te llega una información que mira tú, que es súper importante y te ha llegado pues de pura potra inmerecida, pues hay que tenerlas en cuenta. Y fuentes profesionales de otros educadores.
¿Cómo hacer un buen diagnóstico social? Bueno, pues es muy fácil. Se responde al porqué de los problemas, intentando comprender sus causas, sus efectos, identificando los recursos y los medios para actuar. Vamos, que está más claro que el agua. Tenemos que hacer, por lo tanto, un buen diagnóstico de la situación. Y aquí nos van a hablar personas como Ander Erg, Aguilar y Dáñez y Richmond, que nos hablan de los diagnósticos sociales, cómo pueden estar bien hechos, cómo se puede realizar un buen diagnóstico social. Aquí en el diagnóstico pues vamos a ver que es más de lo mismo. Primero tenemos que tener bien claros los problemas y las necesidades existentes, porque si no, lo haríamos parda. El porqué de los problemas, la causa de los problemas, porque si no atajamos esas causas van a volver a desarrollarse. ¿Vale? Tenemos que comprender esas causas, porque si no acabamos con la causa, podemos solucionar eventualmente un problema concreto, pero va a volver a surgir una y otra vez este problema. Tenemos que tener en cuenta bien los recursos, los medios con los que contamos para hacer esas intervenciones y sobre todo las prioridades de las intervenciones. Es muy importante tener en cuenta las prioridades para que saber en dónde enfocarnos más y tener en cuenta todo un abanico de estrategias que se pueden llevar a cabo por si las moscas, y tener en cuenta los factores que pueden aumentar la factibilidad de la intervención, factores que pueden ir a favor, pero también los que pueden ir en contra. Así tenemos que tener en cuenta unas acciones clave, identificar necesidades, factores, pronóstico de situaciones. ¿Qué pasará? ¿Qué puede pasar? Hombre, que no somos adivinos, pero hombre, un ojo, si tenemos un poco de experiencia, lo vamos viendo qué es lo que va a pasar. Es que cuando ves, es como la madre que dice, te vas a caer y te escoñas. ¿Por qué? Porque ya vas teniendo un ojo de lo que va a pasar. Pues nosotros lo mismo. Identificación de los recursos, prioridades, estrategias de acción y análisis de contingencia. Esa es la base de un buen diagnóstico. Y una vez que ya tenemos hecho un buen diagnóstico, ya podemos empezar a preparar nuestra intervención. Así llegar al pronóstico, que es lo que va a pasar. Que no somos brujas, pero como os digo, como la madre que te vas a caer o vas a tirar el jarrón, vas a tirar el jarrón. Cuando llevas tanto tiempo ya sabes más o menos qué es lo que va a pasar y ese es el pronóstico de las intervenciones. Aquí nos hablaba Bradshaw en 1972, que ya no está vivo, pero por eso digo que hablaba, pero nos hablaba de identificar 4 tipos de necesidades que pueden ser importantísimas, necesidades normativas, expectativas que se basan en los resultados de los expertos, necesidades percibidas, las que se ven, las que percibe la gente, la población diana, la muestra diana, la gente con la que estábamos trabajando, lo que ha percibido, que a veces no es lo que realmente ha pasado, pero es importante lo que perciben ellos. Necesidades expresadas, las expectativas que la gente nos ha dicho, lo que necesitaban que pasase. Y necesidades compartidas, comparativas y compartidas, las expectativas que se observan al comparar los grupos de poblaciones, porque a lo mejor vemos que los resultados han sido muy buenos, pero lo comparamos con el barrio de al lado y vemos que todavía falta mucho por hacer, que parece una bobada, pero es muy importante porque si no siempre va a haber esas diferencias. El éxito se llegará cuando ya no haya diferencias, ya la comparativa sea igual entre unos barrios y otros, y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué es un diagnóstico social? Es un nexo entre la investigación y la programación y tiene una función bisagra que nos une entre una y otra fase del proceso metodológico para conseguir
un buen diseño y una buena intervención. Y así se termina el tema 1 y eso es todo, amigos. El próximo día más y mucho, 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 mucho mejor, os lo prometo.